Ay, ¿sí se ve? Uy, Sí, sí, ok. Bueno, pues mi proyecto trata de mi perrita, mi mascota, ah, que se llama Nala. Entonces, mi presentación se llama La pequeña princesa Nala y su increíble acoplamiento a las instrucciones. Ah, Nala en su primer día de laberinto, pues obviamente tenía 2 meses, estaba muy cachorra, estaba muy chiquita, entonces todavía estaba muy tímida, no se dejaba, no la podíamos dejar en el suelo, sino lo que quería era que le estuviéramos cargando y pues lo único que igual quería era comer y dormir como pues, cualquier cachorro. Entonces, um, después de unos días, pues se fue acostumbrando a, a las personas que le estaban rodeando y ya se acoplaba más al laberinto. O sea, lo único que hacía era, pues, obviamente morderlo y empezar como que a acoplarse a lo que tenía que hacer. Los materiales que yo utilicé fueron 8 cajas de cartón, 2 tubos de PVC, 6 garrafones. Igual utilicé un peluche, pero el problema es que Santa Nala lo mordió y le arrancó el cuello, bueno, la cabeza, entonces ya no pudimos hacer nada más. No le tomé foto a tiempo y ya. Al principio bueno, el proyecto consistió en en que mi mascota lograra cruzar el laberinto sin necesidad de que yo lo estuviera guiando. Entonces, lo que hice primero, como estaba muy cachorra, le hice un laberinto chiquito, uno que ella pudiera cruzar o sea, sin ningún problema y sin que chocara tanto, porque pues obviamente estaba muy pequeña. Entonces, esta es la foto de su primer laberinto, el cómo lo construí, obviamente con menos cajas, son 8 cajas. Um, en la primera semana de Nala en el laberinto, um, como ya comenté, era muy tímida, entonces sí nos costó unos 2 días de que dejara de ser tan tímida, porque como ya dije, pues es una princesa, entonces si nosotros la dejábamos en el suelo sin nada que estuviera abajo de ella, sin una playera o una toalla, no quería estar ahí, entonces le teníamos que poner una playera para que estuviera en el suelo. Se empezó a acoplar, en el laberinto, la dejábamos en el inicio y se ponía a llorar, entonces nos costó un poquito de trabajo que ella solita se dejara llevar, pero después de unos días, Nala empezó a irse solita, entonces ella solita empezaba a morder el laberinto, lo empezaba a oler, veía que había dentro de las cajas, que las quería saltar, las tiraba, o sea, lo estaba descubriendo. El desarrollo de Nala. Después de unos días, desde que Nala empezó a entrar al laberinto, a conocerlo, obviamente le empezamos a aplicar los castigos y recompensas. El castigo que pues mi compañero y yo le dábamos era que no le quitábamos su peluche y cuando ella veía que no le dábamos el peluche, lo primero que hacía era se ponía a llorar, pero después de un día, o sea, es muy inteligente, después de un día, eh, ella ya sabía que si no, que si brincaba el laberinto o si quería salir de un brinco, que quería tirar las cosas, sabía que le íbamos a quitar el peluche. Por ejemplo, ese peluche era el que utilizaba para dormir. Cuando ella llegó acá con nosotros, yo le di ese peluche porque estaba muy cachorra. Entonces lo que hacía era se acostaba encima de él y se quedaba muy dormida. Cuando se lo empezamos a quitar, obviamente lloró, pero ya empezó a ponernos más atención y obviamente dejó de saltar del laberinto, dejó de salir del laberinto.
De recompensa le dábamos rebanadas de jamón cuando cruzaba el laberinto, agua y las papas de McDonald's. Cuando cruzaba el laberinto y se portaba bien, obviamente eso le dábamos de recompensa, y eso dejaba que dejara de llorar y dejara de aventarse a las cajas y todo eso. Después de que logramos que cruzara el primer laberinto solita, el sencillo, el segundo le pusimos unos distractores y pues aún así pudo pasarlo la primera vez, o sea, la primera vez que le pusimos los distractores. Lo malo del proyecto fue que no nos percatamos mucho del crecimiento de Nala. Entonces, aquí pueden ver ahora sí que los 2 meses, el cómo estaba de pequeña, de cachorra, y obviamente sigue siendo una cachorra, pero ya está muy grande, entonces no nos percatamos de eso, y su altura le ayudó más a poder salir del laberinto. Aquí son unos videos de Nala, de la cachorra, pero no sé si gusten que se los ponga. Son como un buen videos. Entonces, no sé si gustan que se los ponga o pasamos al último video, que es donde cruza el laberinto con distractores. Puedes presentar, elige el que más consideres que es interesante y que te pueda ayudar a respaldar tu... Uy, no, pues todos. Mi princesa es bien inteligente. A ver, este es el último que se pusieron. Le quité el volumen porque en una de esas Nala mordió, bueno, le empezó a morder la pierna al camarógrafo y se le salieron unas que otras palabritas, porque pues Nala es muy juguetona y así. eh, la sacamos a jugar, bueno, la sacaron al parque para que tuviera más espacio y pudiera seguir más instrucciones. Y lo que decidí es que jugaran con ella un ratito con el balón para que Nala se distrajera un poco y no lo hiciera todo de un jalón. Entonces, lo que hacen mis ayudantes es jugar con ella, entonces se pasan el balón mutuamente y Nala empieza a jugar para distraerse un poquito. Lo que hicimos fue ponerle los garrafones para que los cruzara en zigzag. Ahí pues este es el segundo intento, porque en el primero Nala los empezó a saltar y no nos pareció buena idea. Entonces lo que hicimos fue con el balón empezar a guiarla para que cruzara el zigzag nada más. Pero pues, como pueden ver, está enorme y sí se nos puso un poquito complicado el asunto, porque pues muerde. Entonces, solo como yo no pude estar con ella, pues mi compañero fue el que me ayudó. Y lo malo es que pues no nos percatamos como ya dije, del tamaño de Nala, pero, o sea, como ya lo sabía cruzar, pues lo hace muy rápido, sin necesidad de irse a otra parte. Entonces, este fue el último video que grabé, bueno, que me ayudaron a grabar de ella, porque la primera vez que cruzó el laberinto con distractores fue, ay, a ver, espérenme, fue un poquito más rápido porque pues solo lo hizo muy rápido, entonces creo que es ese, creo, sí. O no, porque hay uno donde se hace mensa y solo se pone ahí a que la carguen. Pero, a ver, aquí está. Creo que es este. Ignoren la música porque pues, tampoco me ayudaron mucho. Y aquí, por ejemplo, la pusimos en diferentes lugares. La pusimos en casa, en parque
en cochera y afuera de la casa. Entonces, este es uno donde está justamente afuera de la casa. Lo hicimos para que no se acostumbrara mucho a un lugar y en el lugar que la pusiéramos ella lograra cruzar el laberinto. Y ya, porque los demás son de cuando estaba cachorra y cuando jugábamos con ella. Ok, perfecto. Entonces, ya con esto finalizas tu presentación de proyecto. Sí. Ok, entonces te voy a pedir que nos dejes de compartir tu Ok. pantalla, actives tu cámara Ok. y abrimos la sesión de 5 minutos de pregunta para que tus demás compañeros te hagan cuestionamientos, te puedan, ¿cómo se llama? Hacer, ahora sí que, pues preguntas relacionadas con todo esto que tú nos acabas de mostrar, que también nos puedas hablar acerca de tu experiencia, cómo te sentiste, a partir de que haces este experimento también poder valorar cuál es la importancia del condicionamiento clásico o operante, en este caso más operante, porque ustedes utilizan reforzadores y castigos, y cómo todo esto lo podemos introducir en diferentes contextos de nuestra vida cotidiana. Entonces, les voy a pedir de manera voluntaria, si no ya en ese caso yo selecciono, ¿quién quiere hacer algunos cuestionamientos, algunas preguntas que tengan referente a lo que ustedes acaban de observar? ¿Quién quiere realizar alguna pregunta? Yo. Adelante, Cristel. Eh, dices que tu perrita fue creciendo, fue creciendo durante, lo fuiste entrenando, ¿le fuiste modificando el laberinto o así lo dejaste? ¿Buscaste como que otra alternativa? Sí, sí, se lo modifiqué. El primero, como estaba muy pequeña, decidí no ponerle tantos distractores que eran las demás cajas, sino se lo hice muy facilito para que no tuviera tanto miedo. Pero, como ya dije, no sabía que iba a crecer tanto en 2 semanas y, y pues ya no tuve la oportunidad de tener más material porque pues a mí ya me prohibieron salir de mi casa y pues nadie puede venir ni no puedo salir, entonces decidimos dejárselo así y obviamente el PVC se lo poníamos como obstáculos para que ella o saltara o los pasara debajo. Bueno, pues. Y luego, ¿Y cuántos peluches tuviste que utilizar para el laberinto? solo O uno, para... solo uno, porque obviamente cuando estaba cachorra, pues solamente lo utilizaba para dormir, pero conforme fue creciendo, es más, creo que cuando hace 2 días no, 2 semanas, perdón, se lo di y pues le quitó la cabeza porque estaba jugando. Entonces, pues ya no, decimos no ponerle otro peluche para que no se perdiera. Ok, gracias, Jonas. Ok, yo tengo una pregunta, Alexa, referente a cómo tú descubres, y que creo que es algo que se me hace muy interesante saber y que les puedas compartir a tus compañeros, compañeras, por si a lo mejor coincide todo esto que tú hiciste. ¿Cómo es que te das cuenta, cómo identificas
que dentro de las recompensas que pudieras utilizar están las papas de McDonald's. ¿Cómo ustedes deducen que le gusta, que son a lo mejor, podría decir a lo mejor un alimento favorito? O sea, ¿cómo te das cuenta de que esto era lo que a ella, a tu mascota, motivaba para comenzar a esforzarse mucho más para cruzar el laberinto? Bueno, es que en una visita que yo fui a hacerle a mi perrita, a mí se me antojaba mucho, pues McDonald's y estaba muy cerca, entonces, pues yo no soy mucho de dejar sola a Nala, entonces le dije a mi compañero que yo la llevaba cargando, pero que la lleváramos. Entonces entramos al drive-thru y pues ahí nos dieron las papas y Nala empezó a oler la comida, entonces como que empezó a meter su hocico en la bolsa de papas, porque solo tenemos una bolsa para papas, y dije, pues le voy a dar a probar, ¿por qué no? Y le empecé a dar y se la empezaba a comer, pero o sea, empezaba a mover su colita muy bonito y ya se quedaba sentada para que le diera más. Entonces, si no se la daba, se quedaba sentada, o sea, le decía sentada y se sentaba, o sea, me hacía mucho caso porque tenía la comida a mi mano. Entonces, cuando ella hacía algo bien, yo se lo daba y yo nunca pensé que le fueran a gustar mucho las papas de McDonald's. Es más, pensé que le iba a dar asquito. Pero no, o sea, se las empezó a comer muy, muy bien y vi que era obviamente su comida favorita. Y pues de ahí me agarré y cada que no me hacía caso o le quitaba el peluche o no le daba papas. Entonces, todos los días que yo llegaba con ella, llevaba una bolsita de papas para ella. Entonces ella ya sabía que tenía que ponerme atención para que yo le diera las papas y pudiera comer. Ok, gracias por la respuesta. Ahora también tengo otra duda, pero eso ya en cuestión de tus aprendizajes, chicos. Los demás igual, si tienen alguna duda, pueden ustedes, ¿cómo se llama? Comentar, pedir la palabra y decir que ustedes quieren, ¿cómo se llama? Quieren ahora sí que hacer alguna pregunta, quieren participar, adelante, no hay ningún problema. La idea aquí es que de manera conjunta ustedes también puedan ir desarrollando ideas que les pueda ayudar más adelante para aplicar el condicionamiento operante, no nada más en el adiestramiento de mascotas, sino también cómo en la vida cotidiana pues estamos condicionados, cómo repercute, cómo también a partir de ciertas recompensas y castigos en la vida cotidiana, pues bueno, tenemos un tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, Alexa, me gustaría saber, ¿tú crees, consideras que a partir de este proyecto comienzas a desarrollar, no desarrollar, más bien a fortalecer estas habilidades de observación detallada que todo psicólogo, psicóloga, pues en cierto momento debería, y me atrevo a decir debería porque es una habilidad que tenemos que ir fortaleciendo porque esto nos va a dar la capacidad de poder ver más allá de lo que la persona a primera vista nos está mostrando. Esto nos da la capacidad para analizar, reflexionar, cuestionar. ¿Consideras que mejoró tu capacidad de observación a partir de esta actividad? Sí, demasiado. Porque, por ejemplo, lo que mi compañero veía como es que está distraída, pues yo lo veía más a fondo, o sea, si no está distraída, simplemente no hay algo que le llame la atención. Y cuando yo lo vi dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues sí, el proyecto y más Nala me ayudó muchísimo a darme a tener más observación sobre las cosas. Ok, perfecto, perfecto. Yo creo que sí sucede así y eso sucede también de que a partir de que tú observas que le gusta las papas de McDonald's y que bueno, esto te puede servir como una recompensa y también castigo, claro, se lo quitas o decides en qué momento dárselo, pues obviamente también funciona como un castigo. Creo que sí es como muy, muy interesante ver el proceso de la mascota, porque de repente
en la vida cotidiana se nos complica el poder, ¿cómo se llama?, adiestrar a nuestras mascotas, pero yo creo que con la práctica y con estar reforzando es más fácil de lo que parece y no es tan complejo en sentido de que pues bueno, uno tiene que estar comprometido y responsabilizado con esta parte del adiestramiento de nuestras mascotas. Ahora, cuando lo traslademos, y esto es general para todos, cuando lo traslademos a la vida cotidiana, hablando específicamente de personas, aquí hay que tener más cuidado, aquí hay que analizar mucho más cuáles podrían ser las consecuencias de utilizar determinados castigos, de utilizar determinadas recompensas. Por ejemplo, ya ustedes ya saben que a partir del neoconductismo surge el cognitivo-conductual y bueno, el cognitivo-conductual desarrolla técnicas conductistas que ayudan mucho al cambio y a la transformación del pensamiento y el comportamiento. No sé si en algún momento han escuchado de esto, pero hay una técnica cognitivo-conductual que se utiliza y que se llama economía de fichas, que es algo muy parecido que se utiliza en el preescolar y la primaria, en donde de acuerdo al desempeño se le puede asignar una carita feliz, una estrellita, se le va poniendo como a lo mejor una puntuación, que también esto se traslada en la participación y la corresponsabilidad de actividades del hogar, ¿no? Como lavar trastes, tender la ropa, recoger juguetes, o sea, todo acorde a la edad del niño o la niña. Bueno, todo eso se los comento porque aquí es donde deberíamos de valorar y de cuestionar cómo voy a aplicarlo, qué es lo que va a suceder, si va a haber alguna consecuencia positiva o negativa, si va a haber, posiblemente se puede dar el comportamiento. Les comento esto porque lo que sucede mucho con las personas es que el abuso de ciertos castigos o ciertas recompensas, más de ayudar, pueden perjudicar a obtener los resultados que esperamos si no sabemos cómo utilizarlos. Por ejemplo, en ningún caso, en ningún momento se le recomienda a las familias o a los pacientes utilizar recompensas que tengan que ver con condiciones monetarias. Se sugiere más como poder abordar cuestiones como de abrazo, de afecto, como de compañía, de convivencia con el hijo o la hija, o sea, como reforzar todo esto que tenga que ver con el afecto. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente puede generar una falsa confusión que en toda la vida van a necesitar a alguien que los recompense y bueno, posiblemente eso no va a suceder y lo único que va a ocasionar en la persona que se está condicionando, en este caso un niño, no sé, de preescolar, pues bueno, genera confusión y todo su aprendizaje se va a basar a condicionamientos, ¿sí? Entonces no es tan saludable porque justamente va a generar confusión cuando se encuentre más adelante a otros obstáculos en el que no se les recompense, pues bueno, probablemente internamente tendrá conflictos a lo mejor emocionales. Lo desconocemos, pero les comento esto por si en algún momento a ustedes en cualquier área de la psicología que se vayan a desempeñar, estamos condicionados, hacemos condicionamiento, pero pues tenemos que tener ahora sí que una línea equilibrada en donde no nos pasemos de castigar ni nos pasemos de recompensar. Hay que saber en qué momento hacerlo. Y creo que lo haces, Alexa, de manera efectiva y se puede ver en tus videos. Como habíamos comentado, bueno, nada más aquí para cuestiones de respaldar. Ya me habías comentado que por cuestiones de alergia en tu casa, pues tu mascota no iba a poder estar presente en tu proyecto, pero sí ibas a tener unas diapositivas en donde pudieras mostrar los ejemplos. ¿Qué te voy a pedir? Te voy a pedir que a mí, que como complementario en la plataforma Pira subas, ¿cómo se llama estos?
subas estas diapositivas como complemento para que yo las pueda contemplar al evaluar todo el conjunto, todo lo que ustedes desarrollaron, así como el que me puedas hacer una carpeta de Drive y me la compartes con tus videos ya cargados. Lo puedes subir inclusive a YouTube si quieres y nada más compartirme las URLs sin ningún problema también. Ya que tú gestionarás cómo me vas a compartir tus videos, ¿sale? Entonces sí necesito recibir por correo electrónico para que yo tenga respaldo. De todas maneras, al grabar esta videoconferencia está quedando respaldo de que presentas proyecto, cómo lo estás presentando. Sin embargo, también nos pueden pedir el contenido y lo necesitamos enviar, entonces necesito tenerlo al alcance. Esto aplica para todos y todas, ¿sale? Voy a terminar. Muchas gracias, Alexa. De todas maneras, al final haremos unas pequeñas reflexiones. Ve pensando qué fue lo que aprendiste, qué te gustaría reforzar más. Puedes hablar del tema o puedes, abordar de manera general la asignatura, qué tema se te hizo a lo mejor más interesante, que te esté como moviendo más este interés de investigar, de descubrir. O sea, aquí ya más adelante vamos a hacer ese tipo de reflexiones, ¿sale? Entonces voy a terminar esta videollamada, nos incorporamos y continúo con el siguiente de la lista, que en este caso es Cristel, ¿sale? Entonces, Cristel, ve preparando, yo voy a cerrar, voy a finalizar videoconferencia y nos volvemos a incorporar de manera inmediata, ¿sale? Muchas gracias, Alexa. Gracias, Miss. Nos volvemos a incorporar, por favor.